Buenas tardes, compañeros y profesor. Eh, Vamos a hablar un poco sobre el libro de Superficiales, que está haciendo Internet con nuestras mentes, de Nicholas Carr, más específicamente en el capítulo 3, que se llama Las herramientas de la mente. Principalmente, el texto parte con el ejemplo de una niña que comienza a trazar, digamos que ciertas siluetas o ciertos recorridos, y es así como él comienza a hablar como tal de que pues nuestra madurez intelectual puede remontarse como tal pues a la forma que trazamos dibujos o mapas de nuestro entorno. Entonces, él nos decía que pues nosotros avanzamos como tal en la representación de lo que vemos a la elaboración como tal de lo que sabemos. Entonces, como a lo largo del tiempo nosotros cómo podemos ir mejorando nuestros trazados, digamos, de la vida cotidiana, de los recorridos que hacemos cotidianamente y así. También habla como tal, pues que cada uno de nosotros representa como tal, pues toda la historia de la cartografía, ya que pues así mismo como nosotros comenzamos con nuestro trazado, así mismo pues en la historia de la cartografía también se fue avanzando. Por otro lado, nos habla como tal de dos ejemplos que son el mapa y el reloj. En el mapa, digamos que él nos hacía como tal un breve recorrido de esta, nos decía como tal que pues los mapas llegaron a utilizarse no solo como para representar, sino también pues para expresar ideas. Esto también como tal pues impulsó el pensamiento abstracto y también nos decía como tal pues que el mapa no solo pues era un medio que almacena, sino que también incorpora un modo de ver y pensar, digamos, de la naturaleza o de nuestra cotidianidad. También nos decía como tal que pues eh, el mapa dotó como tal al hombre pues de una mente nueva y como más comprensiva con respecto a la sociedad y al mundo, y como tal pues más apta para entender las fuerzas invisibles que dan como tal forma a su entorno y a su existencia. Por otro lado, ya en el reloj nos mostraba que con el paso del tiempo, digamos que antes el tiempo se regía eh, por el sol o por las estrellas y así era como sabíamos como tal a qué hora nos teníamos que acostar o teníamos que hacer tal y tal cosa y también así digamos con los cultivos, digamos, si sabíamos que en este mes era cosecha, ya sabíamos como tal en qué tiempo estaba como tal pues definido todo. Entonces él nos decía que como tal pues se experimentaba el tiempo como un flujo continuo y cíclico y como tal ya pues con el paso del tiempo de la creación del reloj y de hacer como más milimetrado el tiempo, esto nos generó como tal una necesidad a nosotros de una estricta planificación y sincronización del trabajo. Por otro lado, nos decía como tal que pues el reloj cambió como tal nuestra forma de vernos y de ver a los demás, ya que todo como tal pues se regía como en, o sea, todo tenía que ser como muy estricto, muy milimetrado. Y también nos decía como tal que pues el reloj de mano más específicamente se convirtió como en un compañero vigilante que está como siempre acompañándonos. Ya por otro lado, nos decía como tal que pues toda tecnología es expresión como tal de la voluntad humana que buscamos como tal pues ampliar nuestro poder y nuestro control pues con respecto a todo, a la naturaleza, a las personas y demás. Entonces, él nos hablaba como tal que pues las tecnologías se podían dividir en cuatro. La primera pues era como tal la que aumentaba nuestra fuerza y nuestra resistencia física. Nos ponía como ejemplo el avión y la aguja. El segundo era pues la sensibilidad de nuestros sentidos. Ahí nos ponía como tal como ejemplo el microscopio y el amplificador. Por otro lado también tenemos como las tecnologías que podían remodelar la naturaleza para servir y mejorar pues nuestras necesidades y deseos, que era como tal pues el embalse hidráulico y las pastillas anticonceptivas. Y por último están las herramientas que utilizamos para ampliar como tal y apoyar nuestra capacidad mental. En este ya nos ponía como tal el ejemplo pues del el reloj, el mapa y la máquina de escribir. Ya por otro lado decía que pues debido a toda la creación de estas tecnologías era necesario como que tuviéramos una ética intelectual con respecto a la última más específicamente. Entonces, él nos decía como tal que pues la ética intelectual era el mensaje que transmite como tal una herramienta o medio a las mentes y a la cultura de sus usuarios.
Entonces, desde ahí se dividió como en dos bandos, digamos, esta ética intelectual. Entonces, como tal, pues desde el determinismo se partía como tal que pues éramos como órganos sexuales de un sistema mecanicista, ya que en todo momento teníamos como que estar reproduciendo y reproduciendo e ir avanzando como tal en la tecnología sin tener en cuenta como qué causas o qué efectos esta podría generar. Por otro lado, está el instrumentalista que decía como tal que pues nuestros instrumentos pues son los medios que usamos para lograr nuestros fines y como tales pues este carece de fines propios, es decir, que pues nosotros como que lo podíamos controlar. Ahí nos decía como tal que pues todos los países imponen restricciones legales con respecto al tipo o el uso de ciertas tecnologías. Entonces, digamos que del determinismo también nos decía que pues la tecnología no son solo ayudar, sino también fuerzas que actúan como para cambiar la forma de esa actividad y el significado que nosotros estamos generando. Nos daba como tal pues tres puntos de partida, que era como las nuevas herramientas, en este caso nos ponía como la casa y la agricultura, que nos decía que estos como tal comenzaron a regir pues los patrones de crecimiento y de población, como a controlar. El otro era como los nuevos medios de transporte, como tal, pues que expandieron y reorganizaron como tal el comercio a nivel mundial. Y por último están pues los nuevos armamentos que alteraron como tal el flujo o el equilibrio que se tenía entre estados de poder como tal. Entonces, ya digamos que desde ahí nos dice como tal que pues el uso de las tecnologías intelectuales formula y reformula circuitos de la cabeza. Ahí ya partimos de otro tema que es como tal, cómo las tecnologías han influido en nuestro cerebro, por decirlo así. Entonces, nos decía como tal que pues tanta experiencia repetida, digamos, como con las tecnologías, influye pues en nuestra sinapsis y cómo estas transformaciones son provocadas como tal pues por el uso recurrente de herramientas que amplían o pues complementan nuestro sistema nervioso. Ya como tal, como ejemplo, pues nos ponía el proceso de generación y regeneración cerebrales cuando una persona ciega aprende braille. Por otro lado, nos habla como tal, pues, de que nuestra adaptación mental y social, pues, a las nuevas tecnologías se refleja y refuerza como tal, pues, en el cambio de metáforas que usamos, pues, para describir y explicar todo lo que surge a nuestro alrededor. Por otro lado, nos decía que, pues, debido a esto, la gente comenzó como a imaginar cartográficamente, gracias al mapa, todo tipo de relaciones naturales y sociales. Es así como que comenzamos a proyectar nuestras vidas y nuestras ideas. Por otro lado, nos decía pues como tal que las tecnologías no son meras ayudas exteriores, sino también transformaciones interiores, ya que pues la conciencia es como que cuando es como la que más afecta a la palabra. Nos dice también que pues los experimentos han revelado pues que el cerebro de los alfabetizados, a diferencia del de los analfabetas, cambia no solo por su forma de entender el lenguaje, sino también pues por cómo procesan las señales visuales, cómo razonan y cómo forman los recuerdos. De ahí partimos de que Platón en su tiempo dijo que se tuvo como una discusión con respecto a esto, ya que decía que si comenzábamos a escribir, esto iba a generar como un problema en la capacidad de la memoria y el pensamiento. Entonces, se decía como tal, pues que la lectura podía sustituir el recuerdo y ahí fue cuando pues Platón vio los grandes beneficios intelectuales que el alfabeto podía traer a la civilización. Entonces, se hablaba como tal que en una cultura pues puramente oral, el pensamiento como tal se rige pues por la capacidad de la memoria humana. El conocimiento como tal pues es lo que recuerda y por tanto pues este está limitado a lo que se puede retener en la mente. Entonces, de ahí surge como tal la necesidad de que el lenguaje haya evolucionado, pues para ayudar a conservar información compleja en la memoria individual y para asimismo facilitar la comunicación y el intercambio de información con otras personas a través del habla. Por otro lado, también nos decía pues que el mundo oral pues de nuestros antepasados se caracterizó bastante como por una profundidad emocional e intuitiva que ya no podemos apreciar
sin embargo, pues nos dice que ellos gozaron eh, por medio de la poesía como tal de una implicación sensible con el mundo. Ya también nos decía que cuando aprendemos a leer como tal, sufrimos un desprendimiento total de los sentimientos, y nos dice como tal que pues la palabra escrita dio como la libertad al conocimiento en los límites como tal pues de la memoria individual, y que el idioma pues de las escrituras rítmicas y fórmulas son necesarias como tal para apoyar la memorización recitada. Y ya por último, nos dice que esta abrió la mente pues, a nuevas y amplias fronteras de pensamientos y expresión, no solo individuales, sino también colectivas. Eso sería todo por el capítulo 3 del libro de Nicolás Carr. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias, compañeros.